¿Qué tal, amigos de Cristo Visión? Me alegra estar de nuevo con ustedes en este nuestro encuentro, Hacerse adultos en Cristo, catequesis para el sacramento de la confirmación. Cada 8 días nos encontramos por nuestro querido canal Cristo Visión, siempre agradecidos con el Padre Ramón y toda su gente que nos permiten llevar la palabra de Dios a través de este medio a muchas partes. Hemos recibido comunicaciones de todo el país, de gente que nos ve y que algunos sí se están preparando para la confirmación, otros por el gusto de oír una catequesis sobre el Espíritu Santo. Todos formamos una sola iglesia, una fe, un bautismo, un Señor, una iglesia. De manera que este es un encuentro de iglesia que hacemos con alegría para que sigamos creciendo en la fe. Ya nuestro camino se ha hecho largo y creo que vamos comprendiendo que de lo que se trata fundamentalmente es de acercarnos cada vez más a Dios, de abrirnos cada vez más a Dios, de permitirle a Dios que haga su obra, para que eso que recibimos el día del bautismo, la condición de hijos e hijas de Dios, cada vez crezca más, fructifique más, le dé sentido a nuestra vida, ilumine nuestros pasos y nos señale la meta definitiva, que es Dios nuestro Padre. Hemos abordado esta catequesis, ya lo digo, como un encuentro con Dios en el Espíritu y como un intento de llenarnos más de Dios y de sentir más su presencia y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Dios pueda morar en nosotros con alegría y que eso sea el motivo también de nuestra propia alegría. Saber, sentir, experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y hemos dicho también que una de las formas a través de las cuales Dios hace presencia en nosotros es a través de los dones que nos da su Espíritu Santo. La palabra don es un regalo, es una dádiva, es un otorgamiento que nos hace Dios de algo para que nosotros podamos vivir según su voluntad. Y vamos viendo a medida que avanzamos en la reflexión sobre los dones, lo importantes que son, lo necesarios que son. Es que uno repasa los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, las virtudes teologales, los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas, y uno con lo que se encuentra es con una maravillosa caja de herramientas para nuestra vida. Nuestra vida requiere muchas luces, mucho sentido, mucha espiritualidad, mucho amor, mucha capacidad de reconciliación. Y a eso es que estamos invitados cuando recibimos los dones del Espíritu Santo. Y hemos mencionado ya dos que nos han ido como en ese viaje que hemos dicho de entrar al mar, al fondo del mar, al fondo de Dios, que nos han ido situando cerca de Dios. El primero del cual hablamos fue el don de la piedad. Y decíamos, en forma sencilla, es la posibilidad que nos da el Espíritu Santo de acercarnos a Dios y de sentirnos a gusto con las cosas de Dios, de sentir la alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el don de la piedad. Ser piadoso, ser piadosa es poder decir, me encanta lo de Dios, me gusta orar, me encanta recibir los sacramentos, gozo con la palabra de Dios, me encanta practicar la caridad y sobre todo me encanta vivir como Dios quiere que vivamos, el don de la piedad. La vez pasada, en la charla anterior, estuvimos reflexionando sobre el don de la sabiduría, un don que nos permite reconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Esto no es tan fácil ni es tan sencillo, pero si uno pide ese don, cuando uno está en oración, cuando uno está en escucha de la palabra, cuando uno está en comunión plena con Dios, va descubriendo los modos de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que nos acerca realmente a Dios, los que nos pone en la amistad con Dios. Hay que recuperar, y ya el Papa Francisco, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rueda, han empezado a trabajar a fondo este tema de la amistad. Y lo han trabajado a nivel de la amistad social, para que haya paz entre las gentes, pero también la amistad con Dios.
Qué bueno ser buenos amigos de Dios. Qué bueno saber que tenemos un gran amigo, el mejor de todos, ese sí, mi mejor amigo, que es Dios. Qué bueno uno decir, estoy feliz porque Dios me ve con misericordia y yo me siento plenamente hijo, hija, amigo de Él, el don de la sabiduría. Y hoy quisiéramos abordar un tercer don, que es un don bastante especial y bastante particular, y es el don del temor de Dios. El don del temor de Dios. Cuyo nombre ya los que me están viendo, algunos deben preguntarse, ¿y es que hay que tenerle miedo a Dios? ¿No lo debemos amar? ¿Hay que tenerle una especie de pánico, de terror a Dios? No se trata de eso, pero vale la pena aclararlo progresivamente. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Y para eso me va a permitir hoy iluminar nuestra catequesis con unos versos o versículos del capítulo 23 de San Mateo, comenzando por el versículo 13 y de ahí en adelante algunos que dicen así. Jesús le habló a la gente, a los discípulos, y les dijo: ay de ustedes, letrados y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, no entran, ni dejan entrar a los que lo intentan. Ay de ustedes, letrados y fariseos, hipócritas, que devoran los bienes de las viudas, mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será más severa. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un partidario, y cuando lo consiguen, lo hacen doblemente más merecedor del infierno que lo que ustedes serán. Y continúa: ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de inmoralidad y robos. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y así quedará limpia por fuera. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también son ustedes, por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que construyen sepulcros grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no habríamos sido partícipes del asesinato de los profetas. Con lo cual reconoce que son descendientes de los que mataron a los profetas. Ustedes pues terminen de hacer lo que iniciaron sus antepasados. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo evitarán el juicio del infierno? ¿Qué palabras tan duras? ¿Qué palabras tan duras? Alguno de ustedes podría preguntar, ¿y eso en realidad está en boca de Jesús? Sí, está en boca de Jesús. Está en boca de Jesús. Y podríamos resumir ese texto en la forma como comienza cada versículo. Ay. Ay, cuando uno se machuca, cuando uno le pegan, cuando uno ha hecho una embarrada, dice ay, signo de dolor, de queja y de pesar. Jesús aborda, y yo quiero que seamos bastante claros, tal vez no es el tema más agradable, pero hay que comentarlo también, cuando aborda los temas de qué pasa cuando los hombres se alejan de Dios, qué pasa cuando nosotros por algún motivo despreciamos a Dios. ¿Qué pasa cuando uno vive en el pecado? ¿Qué pasa cuando uno no cree? ¿Qué pasa cuando uno es sordo a la palabra de Dios? Eso tiene consecuencias. Como hay consecuencias maravillosas de todo lo contrario.
cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno la pone por obra, cuando uno hace oración, cuando uno ayuda a los pobres, cuando uno se preocupa por obras de misericordia, Dios nos bendice. Pero ¿qué pasa cuando despreciamos a Dios? El temor de Dios. Frente a Dios, uno nunca debería sentir miedo. Ojalá nunca sienta miedo, porque es nuestro Padre. Pero la palabra temor quiere más bien indicarnos que existe el riesgo de que uno pierda a Dios. Piensen ustedes, los esposos, los que están de novios, los grandes amigos, cómo en una verdadera relación humana no debería haber miedo. Uno se sorprende a alguien cuando alguien dice, la señora le tiene miedo al esposo, o el esposo a la señora, o el hijo al papá o a la mamá. Pues qué tristeza que se tengan miedo. En las relaciones humanas, como en la relación con Dios, quizás pueda y debe existir un cierto temor, pero un solo temor, uno nomás, que es el de perder a esa persona que yo amo, que yo quiero. El esposo que adora a su esposa debe sentir temor de perderla, entonces se cuida de no hacer cosas que la desagraden. Y al contrario, la esposa respecto a su feliz marido. Los hijos respecto a sus papás. Tratarlos de tal manera, quererlos de tal manera, obedecerlos de tal manera que no exista la posibilidad de perderlos. Qué tristeza perder uno a sus papás o perder a sus hijos por temas de ofensas. De igual modo hay que pensar, y a eso apunta el don del temor de Dios, que podría existir la posibilidad de perder a Dios, Imagínense que cualquiera de nosotros que estamos haciendo estas reflexiones y que amamos a Dios, que creemos en Dios, una mañana nos levantáramos y dijéramos, no siento nada de Dios, no quiero saber nada de ese Señor, voy a quitar las imágenes sagradas, voy a regalar la Biblia que hay en mi casa, porque no quiero saber nada de eso. Es como abrir un gran vacío en nuestra existencia. Pensemos en 3 niveles de este temor. Uno puede ser el temor que Dios nos puede dar si nos castiga por nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Que Dios castiga por los pecados? Sí. Dios castiga por los pecados. Nuestros pecados no pueden pasar impunes porque ofenden a Dios, ofenden al prójimo y muchas veces nos ofenden a nosotros mismos, como ofendemos a veces también la naturaleza, la creación. Entonces, el pecado es un delito ante Dios y puede tener consecuencias de castigo. Y solo Dios sabe cómo hace ese castigo. Yo creo que todos nosotros adultos podemos pensar esto de esta manera. Sabemos que cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores conscientemente, cuando hacemos lo que no hay que hacer, todo tiene consecuencias. Y las cosas mal hechas tienen consecuencias. Puede que los demás no se enteren, pero uno las puede ir sintiendo, como por ejemplo el pesar, el arrepentimiento, la intranquilidad de conciencia, porque uno hizo las cosas mal. Nos podrán decir 1000 veces que hacer el mal no tiene ningún problema, pero la conciencia no la podemos dormir. La conciencia sí nos dice, ese coscorrón que le dio a su vecino estuvo mal, aunque el vecino haya quedado acomplejado por allá, pero usted sabe que hizo mal. Ese robo que hizo alguien, que no lo cogió la policía, pero él sabe que hizo mal, tan lo sabe que sale corriendo. El que es infiel en cualquier relación humana ama la noche, porque a la luz del día sabe que sale a la vista lo mal que está haciendo. De manera que un primer temor es el castigo que recibamos por nuestros pecados. Otra manera, el temor de pecar, porque somos frágiles, y alejarme de Dios. Digamos que es un temor bonito. Tengo miedo de caer en pecado porque me alejo de Dios. Y temo eso pues porque soy ser humano, soy frágil, tengo inclinaciones a veces desbordadas y de pronto me salgo de la relación sana con Dios y lo pierdo.
ese temor vale la pena. Fíjense que en muchas cosas de la vida, usando otra palabra, existe un sano miedo. El miedo nos ayuda también a conservar la vida. Si uno no tiene miedo, uno es temerario. Por ejemplo, para ser piloto de avión, en los exámenes de prueba preguntan si es capaz de sentir miedo. Nada más peligroso que un piloto que no sienta miedo, que le guste hacer así entre las montañas, entre las nubes más cargadas, pues no llega a su destino con los 200 que lleva sentados atrás. El miedo nos ayuda a ser racionales también, a ser cuidadosos. Un miedo a perder a Dios, ¿podría uno perder a Dios? Vuelvo sobre el tema de las relaciones humanas. Uno puede temer, y vale la pena tener esa lucecita encendida, que uno haga una cosa que me haga perder una persona que quiero, una persona que estimo, una persona que me ha servido, una persona que ha sido compañero de vida. Tener miedo de perder esas personas que después no es tan fácil recuperarlas. Y el temor también tiene que ver con la posibilidad feísima de ofender a mi Padre Celestial, de ofender a mi Padre Celestial. Va leyendo uno la Escritura, ¿y qué nos cuenta de Dios Padre? Que es amor, que es misericordia, que es reconciliación, que nos envió a su Hijo, que nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ofender a ese Señor? ¿Con qué cara? Entonces ojalá uno sienta ese primer temor de no querer ofender a Dios de ninguna manera, pero el temor me surge porque soy débil. Miremos esto un poco en la vida de Jesús. Es muy interesante notar en Jesús, digamos, ese temor también que lo hace mantener una relación reverencial con Dios. Reverencial con Dios. A tal punto que de ahí surge la perfecta obediencia. Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no mi voluntad, la tuya. Y entonces, de ese amor reverencial, de ese temor de Dios, surge también la posibilidad de ser total y absolutamente entregados a la voluntad de Dios. Y Jesús está permanentemente diciendo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Teme defraudar a su Padre, teme hacer un plan que no es el de Dios, teme tomar un camino que no es el del Evangelio. Y cuando está sufriendo, dice, voy a decirle a mi Padre que me quite esto de encima, pero si para esto vine, esta mi hora la tengo que cumplir. ¿Cómo defraudar a Dios si aquí está en juego la salvación de la humanidad? Y ese temor de Dios en Jesús nos lleva a una adoración perfecta. Te alabo, Padre Celestial. Te alabo, Padre Celestial. Porque me has puesto una obra dificilísima, pero se puede cumplir. Produce alegría en las personas. Está generando la salvación de los seres humanos. Te alabo, Padre. Y además, porque has revelado esto a la gente sencilla, a la gente que en realidad te busca, a la gente que está abierta de corazón a tu obra. Te alabo, Padre. Teme Jesús seguramente defraudar a Dios. Pero hay un temor mayor en Jesús. Y me refiero entonces a la lectura que hice, encabezada por los ayes. ¡Ay! Alguien le dio a preguntar a Jesús, ¿por qué te quejas? Pues me quejo porque hay cosas que no son como Dios las quiere. Hay muchas cosas de la vida humana que no son el plan de Dios. Veo a mucha gente distraída de su salvación. Veo a mucha gente satisfecha de sí misma y perdió la capacidad de mirar al cielo. Veo a mucha gente tan llena de sí misma, de su orgullo y su presunción, que no tienen orejas ni oídos para la palabra de Dios. Veo tantos pobres, tantos mendigos, tantos enfermos abandonados, tantos leprosos marginados, que digo, aquí se olvidaron de la misericordia de Dios. Y por eso Jesús dice, ¡ay! Y hay una primera queja en esta lectura que habla de los ricos, los saciados, los que se ríen de todo, los que se creen los triunfadores de todo.
Son los reyes del mundo, pero no reina en ellos Dios nuestro Señor. ¿Cuántos hemos podido ver en la cuarentena que hemos aprendido que no somos tan reyes del mundo, que no somos tan dueños de todo, que no lo controlamos todo, que apareció un ser mínimo que ni siquiera lo podemos ver y nos tiene a todos embrumados? Hay de aquellos que en el fondo dicen, no necesito a Dios, no necesito a Dios, no necesito el temor de Dios, yo por mí mismo veo, por mí mismo trabajo, por mí mismo resuelvo las cosas de la vida. Ay. Y hay otra queja de Jesús, en el orden dijéramos religioso, porque a propósito, esto que acabo de leer hace parte de una gran controversia que tiene Jesús con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, con los sumos sacerdotes, con la gente más religiosa. Tiene una pelea casada. Y Jesús no quiere dejar de decir lo que tiene que decir. Y dice, porque en el fondo ustedes no escuchan la palabra de Dios, aunque la prediquen, aunque la estudien, ustedes se escuchan a ustedes mismos. Ustedes mismos. Ustedes y yo hemos oído a veces en las noticias esos, generalmente son dictadores o algunos políticos que hablan horas y horas y horas. No les interesa que los oiga el auditorio, es oírse a sí mismos, en un grado de vanidad llevado un poco al extremo. Hay mucha gente que realmente no escucha la palabra de Dios, que la gracia y la alegría del Evangelio no los toca, no los toca. La única gracia y alegría que les interesa es su propio bienestar. No tienen más horizonte de vida que sentirse ellos en una buena posición y no tienen más trascendencia. Se queja Jesús de los que no atienden el llamado de la conversión. El reino de los cielos está cerca, conviértanse. Y lo dijo muchas veces. Y cuando fue explicando qué era la conversión, muchas personas se retiraron. A tal punto que un día le dice Jesús a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Se pueden ir. Y se queja Jesús de los que no perciben los signos de Dios. Algunos lo han visto hacer milagros, cosas maravillosas, y dicen, debe ser por arte de Belcebú. Debe ser por arte de Belcebú. Se queja Jesús de los que son incapaces de reconocer la obra de Dios. Ya seguimos profundizando en las cosas por las cuales Jesús nos pide que estemos alerta, no va a ser que perdamos la presencia de Dios en nuestra vida. Ya volvemos. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con la Carta a las Familias. Ahora quiero invitarlos para una segunda temporada a partir del próximo 19 de octubre. Carta a las Familias a través del canal Cristovisión. Porque Cristovisión te acompaña, no te la pierdas. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Aquí estamos de nuevo, amigos, en esta catequesis de la confirmación. Saludo a todos los que se han inscrito ahí a través de nuestro correo. Siempre admitan en el sacramento de la confirmación de su parroquia, de su vicaría, de su diócesis, ya habiendo recibido esta catequesis. Estamos hablando de las quejas de Cristo, los ayes, que son una forma de plantear el temor de Dios. Jesús dice, ay de los ricos, los satisfechos, los que se creen invencibles, ay de los que no escuchan la palabra de Dios, los que no quieren el Evangelio, los que no aceptan la conversión, los que no creen ni en milagros. Es curioso que a Jesús le pedían milagros y a pesar de eso algunos no creían, habiendo visto los milagros. Y les decía antes, y a veces le decían que si hacía milagros era por obra de Belcebú, o sea, palo porque bogas y palo porque no bogas. Bueno,
Hay otras dos quejas grandes de Jesús que tienen que ver con los que no lo han reconocido a Él. Es decir, no han confesado que Él es el Mesías, como sí lo hizo Pedro y lo hicieron los apóstoles. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero otros no han creído. Y cuando hablamos de creer, estamos hablando, no han establecido, no han dejado que Dios en Cristo establezca un vínculo vital entre Él y nosotros. Eso es creer. Reconocer un vínculo vital con Dios. Hay gente que no ha querido creer. Con razones, sin razones, con gusto, sin gusto, por una situación, por la otra, pero no han querido creer. A mí me parece que a veces no creer es una posición cómoda. Si no creo, no me hago preguntas trascendentes. Si no creo, no tengo obligaciones de cierto orden. Si no creo, estoy aparte de la oración, de los sacramentos. Entonces, no me complico la vida. Pues ojalá se complique la vida un poquito para lograr cosas importantes. Se queja entonces de los que no han reconocido en Cristo al Mesías, a Él, los que no han visto el regalo de Dios en Él. El gran regalo de Dios para nosotros es Cristo, su Hijo, su único Hijo. Ni más ni menos. Y ese único Hijo nos va a regalar su vida por nuestra salvación. No creen, no creen. Y una cuarta queja de nuestro Señor, que es bastante fuerte aquí en este relato, les está diciendo: ustedes volvieron la fe, la palabra, el culto, una caricatura, una gran fachada, pero vacía, pero sin fondo, sin profundidad, sin efecto real en ustedes, porque la gente sencilla sí lo ha descubierto. Es como un llamado de atención de nuestro Señor a todos, a ustedes, y especialmente en primer lugar a nosotros los consagrados, para que la religión, el culto, la predicación, la oración, la orientación de las comunidades no sea un juego, no sea una caricatura. Es lo más serio que hay, porque allí en cada bautizado, en cada comunidad, en cada celebración, en cada sacramento, Dios quiere hacer una obra. Y hay que temer convertir eso en algo, quitarle a eso su dignidad, su sacralidad, su profundidad. El temor de Dios, entonces avancemos, quiere invitarnos a no evitar a Dios, a no hacerle el quite a Dios, a no jugar con Dios. ¿Pero a qué jugamos con Dios? A las escondidas, a las mentiras, a la doble faz. Aquí les dice con dureza muchas veces, hipócritas. Pero es que nos podemos esconder de Dios, es que podemos ocultarnos de Dios, es que le podemos armar un video a Dios. Pues desde luego que no. Pero cuando intentamos hacerlo, nosotros, no Dios, nosotros nos vamos alejando. El don del temor de Dios, déjenme decírselo en términos actuales, nos invita a jugarle limpio a Dios. Fair play. A jugarle limpio a Dios. Qué tontería uno pretender engañar a Dios o enredar a Dios. El que se enreda es uno. En el fondo, estas quejas de Jesús quieren invitarnos a no hacerle resistencia espiritual a Dios. Es más aún, a no hacerle resistencia, a no hacernos resistencia a nosotros mismos para entrar en los caminos de Dios. A no quitarnos el privilegio de estar en Dios. A no quitarnos la oportunidad de oír a Dios, de contemplar a Dios. Sí, de contemplar. Qué bueno que uno aprenda a contemplar. Cuando uno hace oración, cuando uno está ante el Santísimo Sacramento, cuando uno está ante una palabra de la Biblia, contemplar. Imagínense ustedes una tarde preciosa que lo coge a uno sentado en el balcón del edificio o en la colina, en la finca, y empieza a declinar el sol, y allí lo único que hay que hacer es mirar y dejar que eso que está aconteciendo allá se meta en el alma. Jesucristo quisiera que no perdiéramos esa capacidad de contemplar a Dios,
Y alguno de ustedes podría pensar, bueno, ¿y si hago todo eso qué? Si me cierro, si no oigo, si no deseo, si resisto, si no le paro bolas a nada de lo de Dios, ¿qué pasa? Pues por decirlo sencillamente, nos perdemos para Dios. O en teología clásica, pues nos vamos para el infierno. ¿Y qué es el infierno? El sufrimiento eterno, el sufrimiento eterno. Mis queridos oyentes, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna enfermedad grave? ¿Cuántos de ustedes han tenido una quiebra económica? ¿Cuántos de ustedes han tenido una mala noticia de un familiar que los ha hecho sufrir un tiempo? Y eso parece una cosa muy difícil. Piensen ustedes un sufrimiento eterno, de nunca acabar, de nunca volver a ser amados, de no poder amar, y lo peor, no poder salir de esa cavidad profunda, el infierno. La palabra infierno a algunos les incomoda o les parece pasada de moda. Pueden ponerle otro nombre al tema, pero lo cierto es que uno se puede perder para Dios. Y si se pierde para Dios, pues se pierde para la felicidad, se pierde para la alegría, se pierde para la vida eterna, resucita para sufrir el resto de la eternidad. Muy difícil, muy difícil. El don del temor de Dios me invita a cuidar la vida para que esa vida fructifique en Dios. Y hay otra cosa maravillosa en ese don del temor de Dios. Me ayuda a una cosa que causa curiosidad en el Evangelio, pero es cierto. Jesús dice, cualquier pecado se perdonará, excepto los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles? Las ofensas al Espíritu Santo. Y básicamente, la mayor ofensa al Espíritu Santo es no creer. No creerle a Cristo, no creerle a Dios. Porque el Espíritu Santo viene precisamente a hacer que nuestro corazón y nuestra mente sean capaces de recibir la obra de Dios. Cuando no creemos, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Y Jesús dice, eso no se perdona. A veces en las relaciones humanas, cuando ha habido problemas, decimos eso. Cualquier cosa le perdono menos que me haya dicho tal cosa, o menos que haya ofendido a mi mamá, o menos que se haya metido con mi familia. Cualquier cosa le perdono. Pues Dios también tiene su guardadito. Dice, cualquier pecado perdono, pero no contra el Espíritu Santo. No perdono la falta de fe, que en el fondo es la falta de confianza en Dios, la falta de reconocer la grandeza y el amor de Dios, la falta de sencillez para decir, Dios es Dios, yo necesito a Dios. Tratemos de sintetizar un poco lo que estamos diciendo. Hemos pensado hoy en el don del temor de Dios. Y fíjense que no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, sino de tenerle miedo a las consecuencias de abandonar a Dios. Pongamos un ejemplo, supongamos que aquí en Bogotá, en la avenida 10ª, llena de gente, el temor de que el niño se suelte de la mano de su mamá o de su papá. La consecuencia, se puede perder, puede ir a parar allá a cualquier lugar desconocido y perderse para siempre. Exactamente. El temor de Dios dice, no te sueltes de la mano de Dios, no desprecies esa mano, no desprecies esa voz de Dios, no dejes de apreciar el calor que viene de Dios, que te acoge como hijo o como hija. No lo desprecies. Si te vas solo por la vida, ese camino es duro, es difícil, es largo. Este don entonces nos invita a mirar siempre a Dios con sumo respeto. Estos días me escandalicé oyendo una emisora de radio, de esas emisoras más juveniles, oyendo a los comentaristas que dicen unas cosas pero que realmente son absurdas. Yo a veces pienso, si uno como sacerdote dijera esas cosas en un púlpito, quizá lo meten a la cárcel o lo denuncian. Pero a veces estos locutores de algunas emisoras llamadas modernas o juveniles dicen unas cosas absolutamente absurdas, inclusive contra Dios. ¿Qué hay detrás de eso? Para reírse, para congraciarse, para ganar audiencia. Dios merece de todos sumo respeto, sumo respeto. Cuando estemos en etapas difíciles de la vida, preguntémonos
si hemos respetado a Dios o si no lo hemos respetado. Este don me hace darme cuenta de mi tamaño y del tamaño de Dios, de mi pequeñez y de la grandeza de Dios, de mi limitación y de la santidad y del amor inmenso de Dios. Y qué bueno que uno en eso sea claro: Dios es Dios, Dios es Dios, Dios es Dios. Y nosotros somos seres humanos creados por Él, pero un día nos dio por salir corriendo y ahora estamos un poco perdidos. Que no perdamos nunca de vista eso, que Dios es el santo, es el amor pleno. El don del temor de Dios nos lleva, por ejemplo, siempre a hablar de Dios con sobriedad, con respeto, con humildad, con reverencia. A veces entre nosotros se oyen chistes sobre Dios. ¿Qué sentido tiene eso? Chistes sobre Jesucristo, chistes sobre el Espíritu Santo, pero por favor, es Dios, estamos hablando de Dios. Es más, debíamos tener un cuidado inmenso, o pensarlo muchas veces antes de decir la palabra Dios. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama Yahvé. El judío piadoso no quiere pronunciar el nombre de Dios porque no se siente digno. Y con humildad dice, pongamos un sonido para referirnos a Dios, pero qué cuidado el que habría que tener al pronunciar el nombre de Dios. Este don nos invita a no creer que somos dueños de Dios, que lo conocemos en profundidad, que sabemos todo sobre Dios, que sabemos literalmente lo que Él quiere. No podemos. Dios sigue siendo un misterio que nos atrae, que nos llama, pero es un misterio y hay que respetarlo, hay que respetarlo. En nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestras misas, es muy importante que sacerdotes, feligreses, músicos, colaboradores, hagamos de las celebraciones de Dios, no de los hombres. Que se perciba la santidad de Dios, la profundidad de Dios, el misterio de Dios, la hondura de Dios. No convirtamos las misas en un espectáculo de personas. Las misas no son para que actuemos las personas, estamos sirviendo a Dios. Y lo más importante en una Santa Misa es que resuene la palabra de Dios, que brille la Eucaristía, la presencia real, la paz de Dios. Entonces no necesitamos espectáculos humanos, sino liturgias que nos hablen de Dios. ¿A qué vamos a la iglesia? A sentir a Dios. Ojalá todos hagamos un esfuerzo para que eso se vuelva realidad. Este don nos da la posibilidad de situarnos correctamente ante la palabra de Dios, para que esa palabra en nuestro corazón diga lo que realmente contiene. Es decir, nos previene un poquito el temor de Dios para que no manipulemos, no usemos mal, no interpretemos mal la palabra de Dios. Porque puede ser que uno le dé por decir, es que la palabra de Dios dice esto, entonces hago esto y dice lo de más allá, y resulta que o la leo mal, o la estoy interpretando mal, o no la he entendido y creo que sí. Te vas a acercar a la palabra de Dios, invoca al Espíritu Santo, pide luces, pide sabiduría, porque cada línea de estas tiene un aroma de Dios, tiene una huella de Dios, tiene una característica de Dios, y habría que tratarla, entenderla, asumirla con toda la delicadeza del caso. Y este temor de Dios también nos evita que seamos presumidos, que seamos personas que digamos, ya tengo a Dios, que digamos, ya la gané, ya pasé el río, yo ya estoy salvado. Sí, hay que tener cuidado con esas presunciones porque de pronto uno ni siquiera ha empezado a navegar. Mis queridos amigos, estamos ante un don que tiene una misión gigantesca en nuestra vida, que como lo dije al comienzo, debería ser sobre todo la de invitarnos a vivir de tal manera, a creer de tal manera, a obrar de tal manera que no exista el riesgo de que uno pierda a Dios.
que no exista el riesgo de que uno se aleje de Dios, que no exista el riesgo de que uno ofenda a Dios. Y tiene todo el sentido, porque si venimos de pensar en el don de la piedad, que nos invitaba a amar lo de Dios, si venimos de reflexionar en la sabiduría como el conocer la voluntad de Dios, pues tiene todo el sentido que, habiendo visto esas maravillas, uno le pida a nuestro Señor y al Espíritu Santo: no me dejes perder eso, no me dejes desaprovechar eso, no me dejes cambiar mi fe, mi iglesia, mi palabra, mis sacramentos por cosas sin valor. Señor, no me dejes cambiar la misa por una ciclovía, no me dejes cambiar la oración por una telenovela, no me dejes cambiar la lectura de la palabra por una revista de TV Novedades. No me dejes cambiar mi servicio a la caridad por un cine. Las cosas de Dios que encuentren en mi corazón lugar especial, tiempo total, dedicación plena, respeto único, porque son de Dios. Es que en el fondo este don del temor de Dios me permite recordar que hay cosas que son de Dios, no son mías. Mi vida es de Dios. La iglesia es de Dios. La creación es de Dios. La salvación es de Dios. La reconciliación es de Dios. La misericordia de Dios, etcétera, etcétera. De ahí que la relación con todo eso, de parte mía, deba ser la mejor, la más amorosa, la más delicada, la más importante, que nunca puede uno banalizar las cosas de Dios. La cultura moderna tiende un poco a eso, a banalizar a Dios, a creer que Dios es una cosa más, a pensar que la palabra de Dios es un libro más. A propósito, podemos preguntarnos: ¿dónde está la Biblia? Ahí en la casa. ¿Saben dónde está esa Biblia? ¿Está en un lugar especial, o está allá en una biblioteca, o está debajo de, o está encima de? La Biblia debía estar en un lugar, porque esta es la palabra de Dios. En algunas casas la encontramos abierta, muy bonita, y a veces atravesada por una línea de polvo, nadie la lee, aunque está en el Salmo 90 y que no sé qué, pero la Biblia no es de adorno, es para leerla. Y ojalá uno llegara a la casa y encontrara que esa Biblia está llena de anotaciones, de preguntas, de reflexiones. Sería bellísimo que el día de la muerte uno encontrara la Biblia del padre Rafael o de Juan o de Carolina llena de anotaciones. Hasta nos podrían enterrar con la Biblia para decir: ahí va mi testamento espiritual. Pero pregunto, no lo sé, pregunto: ¿dónde está la Biblia de ustedes? Allá en la casa, ¿dónde está? Miren a su alrededor a ver si ya la descubrieron, a ver si está en un lugar, el lugar que le corresponde, porque como decimos en la Santa Misa, es palabra de Dios. Es palabra de Dios y merece un lugar especial. En últimas, mis queridos amigos, el don del temor de Dios nos hace conscientes de que tenemos un gran tesoro. Se llama Dios, se llama la fe, es un tesoro. Y dirá San Pablo: pero está en unas vasijas de barro. Aquí tengo agua, está en este vaso que es de cristal, bastaría que yo lo deje caer y se perdió el agua. Tenemos un gran tesoro. Una persona que hoy en día tiene fe, cree en Dios, ama a Dios, es un privilegiado. Tiene el mejor de los tesoros. No hay tesoro igual. Y más cuando uno va viendo este mundo que está medio desorientado, medio perdido, medio descreído, lleno de tensiones. El que tiene a Dios tiene el gran tesoro de la vida. No vayan a creer ustedes que el tesoro son las redes sociales, o que el tesoro son las aventuras extremas, o que el tesoro es mi propia sabiduría. No, el tesoro es Dios.
esa reverencia hace que mi voz sea escuchada por Dios. Si a veces sentimos que Dios no nos escucha, quizás, puede ser que dándonos o no cuenta nos hemos ido alejando de Dios. Y desde allá tan lejos no se oye. Quiero invitarlos pues a que crezcamos en este don maravilloso y que sintamos que no es que tengamos que tenerle miedo a Dios, que no hay que tener pánico, que no se trata de entrar en pánico colectivo, nada de eso, sino que tengamos una delicadeza espiritual que nos indique que no vale la pena nunca perder a Dios. Sería el gran error de nuestra vida, sería la gran falta, el gran abismo de nuestra vida, perder a Dios. Ese temor nos pone en función de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Concluyamos esta reflexión con una oración. Señor Dios, dador de todo don perfecto, acudimos a ti cada día de nuestra vida. Ayúdanos a conservar tu presencia por siempre entre nosotros. No permitas que nada ni nadie nos aleje de ti, nos oculte tu rostro. Concédenos el don del temor que nos haga custodios de tu gracia y de tu bendición. Amén. Me alegra haber estado con ustedes y Dios mediante nos veremos en 8 días. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. ¡Atención! ¡Cristovidentes!